Buenas tardes, bienvenido a su clase de ciberseguridad. Vamos a iniciar la sesión de este día con el versículo de esta semana, el cual es Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Bien, esta semana, ¿verdad? Hemos estado reflexionando sobre el hecho de que si bien es cierto, estas se consideran ser necesidades básicas para la sobrevivencia de la especie humana, pareciera en un momento en el cual se vuelven más que una necesidad, quizás en algún tipo de capricho, ¿verdad? Algún tipo de forma de satisfacer nuestro ego o sentirnos, digamos, que somos pertenecientes a cierta clase social o que pertenecemos a cierto grupo selecto. Sin embargo, debemos tener en cuenta cómo Jesús lo dijo y hay una serie, o el contexto en el que Jesús lo dijo, hay una serie muy buena que se llama The Chosen. En Netflix ya está disponible, pero hay otras plataformas que la tienen también. Se traduce como Los Elegidos, ¿verdad? Y es una serie de presupuesto de fabricación americana, digamos, la de un estudio independiente, em, que ha retomado esa idea, ¿verdad? De las producciones bíblicas, que durante un tiempo fueron exitosas para Hollywood, pero después quedaron como estancadas. Pero dentro de la serie, el creador o los creadores de la serie, este episodio precisamente donde Jesús va a narrar el Sermón del Monte, lo engloban en el grupo, digamos, de discípulos, que más que todo se enfocan, digamos, en el grupo de los 12 y algunas mujeres. Ya habían decidido seguir a Jesús, ¿verdad? Habían decidido ir detrás de él con sus enseñanzas y abandonar todo. Pero en el momento en el que, previo a que Jesús dé ese discurso, se muestra una imagen en donde los discípulos están pasando hambre, donde algunos de ellos quizás con lo que se dedicaban a hacer antes, no habían sufrido nunca esa situación de tener hambre, de tener necesidad. Pero en ese punto de la serie lo ponen así, como que los discípulos no tienen que comer. Este, avanzando, ¿verdad? Luego llega pues el Sermón del Monte, pero lo que me llama la atención es ese punto. Si eso hubiese sido así, por lo menos en la idea que lo plantean los productores y creadores de esa serie, están queriendo decir que Jesús específicamente con eso quizás les estaba hablando al grupo de los 12. Habían pasado un momento difícil, ese cambio de dejarlo todo por seguir a Jesús, y estaban sufriendo en el sentido que no tenían que comer. Vaya, y qué cosa, de verdad. ¿Quién diría que estando a la par del Hijo del Hombre, como lo suelen llamar algunos evangelios, resultase que no hubiese comida? Bueno, cobra más sentido si pensamos que más adelante Jesús les dice, en otro episodio a sus discípulos, ¿verdad? Que observen la naturaleza, ¿verdad? De que los animalitos tienen donde dormir, que tienen que comer, pero que él no tiene lugar donde morar, él no tiene una casa. Son cosas que nos hacen meditar respecto de la parte espiritual, ¿verdad? Qué tan desarrollada, digamos, nuestro Señor Jesús la tuvo en el sentido de desprenderse completamente de los aspectos materiales. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros entender eso? Entender que todo lo que podemos hacer en esta tierra no es nada comparado con el, el- la vida futura o en el reino de los cielos. Invertir, digamos, en nuestra educación espiritual, en nuestra vida espiritual, eh, es algo que trascenderá, no como la comida, la bebida, el vestido que desaparecerá al fin de cuentas. Bueno, terminamos con esto y vamos a continuar, vamos a avanzar un poquito. Estamos revisando dos contenidos, ¿verdad? Recordemos que de la plataforma de Cisco nos vinimos a ese documento que nos ampliaba con lo que era el TCP/IP. Aquí ya comienza a hablársenos de lo que es una comparativa, ¿verdad? Conocemos que TCP trabaja sobre el protocolo IP.
y nos dice, ¿verdad?, que hace la comunicación. Curiosamente, aquí nos dice algo interesante y es que nos lleva un poco de contexto histórico y nos dice que el Departamento de Defensa fue el creador del TCP/IP. Casi siempre nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica viene de dos áreas, o viene de las universidades, ¿verdad?, más desarrolladas en el mundo, o si no viene del lado de ellos, viene un poco de lo que vendría siendo el aparataje militar. Y el caso del Internet, lo que se conoce en sus principios como ARPANET, que implicó el desarrollo de este protocolo, pues está basado en inteligencia militar, en el sentido de tener lo que sería una tecnología que, como dice acá, era para sobrevivir a incluso un ataque o una guerra nuclear. Entonces, el utilizar ese protocolo o el diseño de ese protocolo, el separarlo por capas, el propósito que tenía es que siempre hubiese un proceso de comunicación abierta, que a pesar de que un área hubiese sido afectada, los siguientes o los siguientes nodos pudieran seguir con la transmisión. La idea de la red mundial de telarañas, como se le conoce en español, era precisamente eso, ¿verdad? Es decir, eh, pensemos en una colonia donde hubiesen muchas arañas. Si estas arañas comienzan a poblar un área, nos damos cuenta que si una de sus telarañas es dañada, el resto no tienen por qué estar dañadas. Esa era la idea. Entonces, si se daña una base, la comunicación con esa base se pierde, pero eso no va a impedir que la comunicación con el resto se vea afectada. Entonces, de ahí viene un poco el antecedente histórico y cómo funciona el modelo TCP/IP. Aquí van desglosándolo, pero voy a hacer una pausa acá y voy a regresar al artículo que estábamos revisando, ya que aquí se nos ilustra cómo es ya más propiamente el proceso de comunicación. Ya habíamos hablado de que estaba dividido en ciertos bloques, que habían los bloques o los datagramas que tienen que ver con las cabeceras, con los indicadores, con diferentes procesos, ¿verdad? Como lo estuvimos desglosando anteriormente. Entonces, aquí nos dice que hay una serie de comunicaciones en las cuales se da un proceso que se conoce en inglés con el nombre de three-way handshake, que sería como el tres caminos o tres maneras en las que darse un apretón de manos. Algo así se traduce ese término, ¿verdad? El three-way handshake. En sí, consiste en el hecho de que cuando se establecen comunicaciones entre un equipo servidor, digámoslo, o de un equipo terminal, y se pasa a través de la red de redes, entonces comienza, ¿verdad?, el equipo terminal a solicitar algo. Solicita algo al otro equipo. Pongamos que el equipo B fuese un servidor. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Nosotros accesamos a la información. Entonces, cuando accesamos, hacemos un envío de información para poder obtener respuesta de esa información. Si ingresamos a una página web, pues el hecho de entrar al navegador, escribir la dirección que nos han dado, eso es ya el inicio de la comunicación. Entonces, en ese punto lo que se da es una señal de sincronización, que se conoce como, viene de synchronyms y es esta señal que nos dice que es SIN. Eso, claro, ¿verdad? Es un bit. Es un bit que lo que indica es que va a haber un proceso de comunicación sincrónico. Entonces, eso llega hasta la máquina en donde está el destino, por así decirlo, donde están los datos a los que queremos accesar. Ese equipo viene y responde con una o la misma, digamos, bandera de sincronización, pero ahora con lo que vendría siendo el acknowledgement, es decir, lo que es el acuse de recibir. Entonces llega el acuse de recibido a nuestro equipo A junto con la señal de sincronización que se había enviado y luego viene
un tercer proceso. Y es que en este proceso ya, es decir, entre el primer envío y la recepción del acuse de recibo, bueno, ya entendí tu solicitud, ya sé que estás pidiendo esta información, ya sé que quieres accesar a este sitio, quieres accesar a este contenido. Entre entre ese vaivén viene una tercera etapa, que es ya, o mejor dicho, entre esas primeras dos viene siendo lo que conocemos como el inicio de una sesión. Entonces, debemos entender nosotros como una sesión el hecho de comunicarnos con un equipo, solicitar acceso a los datos que ese equipo tiene, en este caso un servidor, y recibir respuesta del equipo que nos está diciendo, bueno, está solicitándome esto, me doy por enterado. Em, Esto pues se da, hemos dicho, en procesos que no necesariamente tenga que ser una computadora. Todo lo que se conecta a Internet funciona de esta manera. Es ahí donde las direcciones IP tienen su función y por eso lo del TCP/IP, porque significa que para funcionar este protocolo de transferencias tiene que utilizar el protocolo de direccionamiento que decíamos. Las direcciones IP para las máquinas son como los números de teléfono, son como las direcciones de sus casas, en donde les dicen dónde están ubicadas y cómo llegar a ellas. Cuando termine ese proceso de la sesión, entonces nuestro equipo, el equipo que está como solicitante, enviará otra señal en donde se activará también un acuse de recibo. Ese acuse de recibo, ¿verdad? Es, digamos, para decir, bueno, ya me doy por enterado que recibiste mi información, mi petición y que estás de acuerdo, por así decirlo, en que haya un proceso de comunicación. Esos de acuerdo se dan en este ejemplo a través de unas variables. Ahí dice, por ejemplo, se manda una secuencia X. Entonces, esos son los datos que van a ser enviados, que pueden ser una dirección de página web, puede ser el acceso a un servicio de FTP, lo que sea a lo que estemos accesando, información. Entonces, esa información es enviada junto con la señal de sincronización. Luego, el equipo, digamos, destino al que le estamos solicitando eso, nos manda una información Y como respuesta a eso. Y nos manda una X más uno. Eso es prácticamente la señal de sincronización y la señal de acknowledgement. Luego, en la otra parte, cuando se da la comunicación, nótese que se envía un y más uno. Si hubiesen más variables, o sea, esas variables lo que tratan de corresponder es que lo que se envió anteriormente se le da como una especie de contador en donde se le va sumando uno a uno. Esa suma o ese es el checksum que vimos anteriormente. El checksum lo que hace es como llevar el conteo, vean. Vaya, es como quien dice, bueno, recibí eso, dice el equipo servidor, recibí eso, ajá, ok, va, recibí, pongo una marca, vea, te lo envío. Entonces el otro viene y dice, ah, puso la marca que lo recibió, bien, pongo yo otra marca que también ya recibí lo que él me envió. Y se vuelve a dar el proceso. Entonces vuelve a recibir esa marca que ahora es lo que me envió el servidor. Yo solicité algo al servidor, el servidor lo recibió, me envió a mí, me dijo, aquí está. eh, y vamos a llevar ese conteo a través del checksum. Viene y aumenta. Aumenta en uno la petición que teníamos nosotros. Luego el equipo nuestro recibe y va a aumentar en uno la variable, por así decir, o el dato que él nos envió a través del checksum. Y ese va a ir aumentando de esa manera. A esto es a lo que se le conoce como sesión de tres pasos. Para nosotros es de tres pasos, pero en inglés es three-way handshake. Esto es como cuando nos damos la mano. Ahí tiene la idea a cerrar un trato, una negociación. Es decir, normalmente nosotros cuando cerramos un trato le damos un apretón, un estrechón de mano a una persona o como un saludo. Eh, ¿Qué tal si nosotros necesitásemos confirmar
que le estamos estrechando la mano a la persona indicada. Supongamos un contexto en el cual hubiese una especie de juego en donde a mí me ponen una venda, al otro le ponen una venda y debemos de comunicarnos para saber en dónde está el otro. Si nuestros oídos funcionan bien, nos podemos guiar por los oídos al no tener nuestro sentido de la vista activo. Pero también nos podemos guiar por el tacto para saber en dónde estaríamos ubicados y tratar de encontrar a esa persona en el otro lado. Eso viene siendo prácticamente ese three-way handshake. Son como tres recursos a través de los cuales poder nosotros confirmar que hay otra persona. Estaría el reconocimiento visual, digamos, primeramente. Pero si no puedo reconocer a alguien visualmente, pues quizás lo voy a reconocer a nivel auditivo, por su voz. Pero si no lo puedo reconocer ni visual ni auditivamente, ¿qué no me queda? Bueno, podría utilizar el tacto para reconocer a esa persona. Alguien podría decir, ¿se puede usar el olfato? Bueno, sí, si la persona tenemos tiempo de conocerla y conocemos su olor característico, pues podríamos reconocerla por el olfato. Lo que implica es que hay varias formas, digamos, de reconocer que es la persona que yo ando buscando al poderla identificar. Eso es el three-way handshake. Se llama three-way porque son tres señales las que se envían. Y lo del handshake viene de eso de cerrar el trato. Te envié, ok, démonos la mano la primera vez. Esa es la primera envío. Ok, vale, te envío yo ahora, démonos la mano otra vez, ¿estamos de acuerdo? Sí, esto está bien. Y vuelve a enviarse una señal más con lo que vendría siendo otro acuse de recibo y le digo, ok, ya te recibí, démonos la mano una tercera vez. Y eso es lo que hace o establece, digamos, una sesión. Si en dado caso nosotros enviamos, por ejemplo, al equipo la primer señal y el equipo no responde, ahí es donde comenzamos a ver la carga de las páginas que nos dicen de que hay algún tipo de error. No se puede comunicar con el servidor, que no se puede establecer la sesión, etcétera. Ahora, hay casos en los cuales sí se establece la sesión, se comunica, ya estaríamos en el paso 2, pero de repente se cae el servicio, ya no tenemos acceso. Posiblemente fue que la tercera parte del proceso de comunicación no se completó por algún problema. Entonces, en general, esto va así. Se solicita, hay respuesta y luego, ok, estoy de acuerdo y se envía otra solicitud. Ahí estaríamos viendo esa parte. Em, Ahora, se nos dice que acá, claro, ¿verdad? No solo hay que incluir esos valores, sino lo que ya habíamos hablado del número de puerto. El puerto destino, el puerto de origen, ya habíamos adelantado esto de que los servidores web utilizan el puerto 80. Ve, entonces, cuando se usa, cuando se dice que es puerto 8080, es porque el mismo puerto se utiliza para origen y destino. Por eso se llama puerto 8080. Aquí nos habla del otro servicio que es FTP, que es para transferencia de archivos propiamente, que es el 2020, así se le conoce a ese puerto. Cuando decimos 8080, 2020, y hay otros puertos más, a lo que nos estamos refiriendo es que, bueno, por ese puerto se hace lo que vendría siendo el destino y el origen a través del mismo puerto. Nos dice también que el puerto de origen depende a veces de la aplicación que se utilice y son estos números, ¿verdad? Que pueden variar entre 1024 y 65.536. Esto viene de números binarios en realidad, ¿verdad? Esto es como 2 a la 10, digamos, 1024. Veamos acá, nos dice acá, para cerrar la sesión hay cuatro pasos, es decir, para abrir una ventana de comunicación se dan esos tres pasos. Cabe mencionar que después de esos tres pasos, después de que ha sucedido eso solo es la sesión, si todo va bien, entonces ya se pueden comenzar a trasladar el resto de paquetes, el resto de información. Si nos recordamos un poquito del diagrama que teníamos acá, estaríamos hablando que en esos tres pasos de sesión estarían involucrados, claro, estos puertos, el de origen y el de destino, estaría involucrado lo que es la secuencia, está acá,
está involucrada también la confirmación, que es el acknowledgement, y estarían involucrados lo que serían los flags y sumas de verificación. Esos son los que estarían ahorita actuando entre el proceso de inicio de sesión y cierre de sesión. Cuando se da el cierre de sesión, se nos habla que pasamos de 3 pasos o 3 etapas a 4 etapas. Siempre se envía, nada más que acá, dentro de las banderas, hay una bandera que es la bandera de finalización de la señal. Y aquí nos dice que si está en 0, pues es que no ha terminado, pero que si está con un bit 1, es que ya terminó. También nos habla de un acknowledgement, ¿verdad? Confirmando la recepción de ese flag, del pin. Y luego el terminal manda otro acknowledgement confirmando la recepción del pin. Y ahí ya se da por cerrada la sesión. Bueno, eso vendría siendo entonces lo que está acá y con eso se cierra prácticamente este artículo. Regresando entonces a nuestro documento, tratando de ir haciendo una correlación entre lo que hemos estado hablando y el modelo que aquí se presenta, nos dice, ¿verdad?, que debemos tener claro que son capas diferentes en los modelos, aunque algunas podríamos decir, bueno, esta es más o menos parecida a esta, son protocolos, son modelos, mejor dicho, de comunicación diferentes, ya que el modelo TCP/IP es específico para él. En cambio, el modelo OSI es para cualquier proceso de comunicación. Esa es la diferencia entre ambos. Este se ha creado específico para el protocolo de comunicaciones. En cambio, el otro es para cualquier proceso de comunicación. Es aquí donde entramos a ver la capa de aplicación, que se parece bastante a la del modelo OSI. Nada más que acá, ¿verdad?, estaríamos hablando de lo que nos maneja prácticamente el, 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 el programa. Digamos, cuando hablamos de aplicación, debemos tomar en cuenta que no solo es el software específico, sino que también es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo debe ser capaz de manejar el protocolo, ¿verdad? Y pues por esa parte podríamos hablar. E incluso nuestro sistema operativo está dentro de la capa de aplicación, sea el cual sea que utilice. Luego en el transporte, ¿verdad? Tenemos lo que vendría siendo prácticamente ya el flujo de información. Em, lo que sería la capa de Internet, que es, digamos, en donde se utiliza el protocolo IP propiamente para direccionar. Recordemos que IP se traduce como protocolo de Internet y el propósito de la IP, mejor dicho, como le conocemos hoy, es darle una dirección a los equipos, una ubicación física, un número a través del cual identificarles dentro de una red. Allí, pues, podemos profundizar un poquito más en el protocolo de Internet, por ejemplo, en hablar cómo está catalogado las direcciones IP y lo que son las famosas máscaras de red, que no hacen más que multiplicar las posibilidades que tenemos de combinación de lo que vendrían siendo direcciones IP. El protocolo de IP versión 4 desde hace tiempo se venía vaticinando que tenía ya poco espacio de direccionamiento, pero eso no significa que todavía se utiliza, aunque ya está la versión 6, no es nuevo, esto viene desde el 2007, que se viene anunciando lo que es el protocolo IP V6, em, que tenía el propósito de aumentar las los dispositivos, ¿verdad?, que se podían tener por metro cuadrado acá en la Tierra, por así decirlo. Y bueno, es una cantidad de direcciones que es abrumadora al compararlas con las direcciones IP. Sin embargo, el IP versión 4 fue encontrando algunos métodos, algunos mecanismos con los cuales alargar o prolongar su permanencia, como el protocolo de comunicación más extendido.
y universal prácticamente para lo que viene siendo Internet. Por último, acceso a red. Esta parte es prácticamente lo que hemos estado hablando de la parte de la sesión, el establecimiento de sesión. Así que ahí tendríamos ya como la comparativa. Sí hay similitudes, ¿verdad? Pero debemos establecer que el OSI es para cualquier proceso general de comunicación. En cambio, el TCP/IP es específico solo para eso. Ese modelo no funciona con otra cosa que no sea él. Si ya hablamos de UDP/IP, que es otro protocolo, esto no aplica. Si hablamos de protocolo ATM, ya tampoco aplica. Hay una serie de protocolos que son menos conocidos, digamos, que el TCP, no aplicarían tampoco dentro de ese diagrama. En cambio, sí podrían aplicar al otro. De hecho, el TCP/IP nosotros lo podemos ver estructurado a partir del modelo OSI. Y es ahí donde comenzamos a ver esa comparativa. Bien, nos dice acá, se dividen en capas, tienen capas de aplicación, aunque son servicios muy distintos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, el TCP/IP no se enfoca a una aplicación, sino que se enfoca más al sistema operativo. En cambio, en el modelo OSI sí no hablamos tanto del sistema operativo, sino del software propiamente de aplicación, que se sobreentiende estará montado sobre un sistema operativo. Luego nos dice que hay capas de transporte y red, que son similares. Y que nos habla acerca de que la tecnología es de conmutación de paquetes, no de circuitos. Cuando hablamos de conmutación de paquetes y circuitos, quizás sea un término que nos deje un poquito en el aire, pero es lo que hemos estado viendo anteriormente. La división de lo que vendría siendo la información que se convierte en bits, en paqueterías, en datagramas, a eso le conocemos como conmutación por paquetes, que la información es subdividida de esa manera. La conmutación por circuito implica que hay un elemento de hardware que es el que se encarga de enviar, digamos, algún tipo de información. Por eso es que se dice de circuito. Luego, en este caso, vamos a ver lo que vendría siendo, bueno, hay algunos protocolos como ATM, por ejemplo, que no trabaja con componentes de paquetes, sino que trabaja con componentes de circuito. Pero bueno, eso sería para nada más diferenciar entre uno y otro. Ahora nos dice que si queremos entrar a lo que es trabajo en redes, hay que conocer ambos modelos. Ambos modelos son básicos. En la ilustración que tenemos allá, diríamos, ok, la aplicación en el caso de TCP/IP prácticamente nos cubre aplicación, presentación y sesión de lo que es el modelo OSI. Luego viene transporte, la capa de redes como el Internet y enlace de datos y físicas como el acceso a los datos. Sin embargo, donde se van a aplicar son cosas diferentes. Porque, por ejemplo, la aplicación, presentación y sesión en el OSI son capas que pertenecen a la aplicación, incluyendo el sistema operativo. Luego tendríamos que el transporte forma parte en el TCP de los protocolos de comunicación. En cambio, para el modelo OSI, el transporte ya tiene que ver con la información en sí. Ahí es donde vamos a distinguir, ¿verdad?, entre uno y otro. Nos habla de algunas diferencias, nos dice que TCP combina funciones de presentación y sesión en la misma aplicación, combina capas, lo que está en el diagrama, y parece ser más simple por tener menos capas. Pasamos de 7 a 4. Eso de parece ser más simple es en teoría de esa forma porque realmente, si aunque vemos menos capas, pero si vamos profundizando en ellas, encontraríamos como pequeñas subcomponentes que están fuera, digamos, de esa parte amplia. Eh, bueno, ahora, ¿para qué se utiliza? Bueno, es un estándar mundial, es genérico, son detallados y son de utilidad para el diagnóstico de fallos, ¿verdad? Siempre hemos dicho que sí está bien entender los protocolos en términos de cómo funcionan, cómo es distribuida la información, pero también tomar en cuenta que el propósito de haber diseñado estos modelos de comunicación es proteger lo que serían los sistemas de que hayan fallas o que sea más fácil detectar en dónde pueden haber algún tipo de fallas o inconvenientes. Bueno, voy a terminar
ahorita hasta acá, ¿verdad? Vamos a quedarnos con esta parte. Mañana vamos a seguir leyendo un poquito más de esta última página, que es con la que cerramos ya este documento, y regresaríamos a la plataforma de Steel for All de Cisco, ya habiendo ampliado un poquito más lo que es el modelo OSI, ya que en la página del entrenador, digamos, de Cisco, la información es bastante condensada, ¿verdad? Y es un tema que merece, digamos, que le dediquemos un poquito de más tiempo. Nos quedamos hasta acá. Pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias. Igualmente, feliz día.